Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Voltea con tu vecino y dile: me siento mejor de cómo me ves. Y bueno, pues es que siempre la verdad de dentro es de donde nace lo que realmente sentimos. Por eso el gozo que hay en nosotros no está en las cosas que están pasando. Dice que nuestro gozo está en nuestro Dios. Y cuando tenemos esa certeza y esa seguridad, familia, todo el tiempo, a pesar de cualquier situación, podemos tener una actitud diferente. Diga conmigo: actitud diferente. Porque la forma en la que nosotros miremos las cosas será la forma en la que podamos confrontarlas. La verdad es que si estamos deprimidos, si estamos todos con la capa caída, todo se nos va a hacer difícil, no se nos va a hacer tan fácil poderlo hacer. Pero escucha esto: cuando el gozo del Señor, lo que Él te dice, sus promesas, cuánto te ama, cómo te provee, cómo se preocupa por ti, todas esas cosas van a desaparecer. Y hoy vamos a entrar en un tema, y así le damos la más cordial bienvenida con este aplauso a nuestros amigos en la red. Esto es Casa del Padre desde Pachuca, Hidalgo. Qué gusto que nos esté acompañando. Cuando usted guste, estamos aquí en el Fraccionamiento Constitución, en Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, vamos a tocar un tema hoy que me encanta. Es algo que de niño aprendí, me imaginaba en la escuela dominical, allá en la iglesia de papá, cómo Dios proveía y cómo nos sorprendíamos porque Él utiliza a todas las personas para que se conviertan en bendición. Y hoy vamos a ver este tema que se llama más que 5 panes y 2 pececillos. Diga conmigo: más que 5 panes y 2 pececillos. Y vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 16 y 18. Déjeme leerlo para usted. Dice la palabra del Señor así: Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganlos o traédmelos acá. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias te damos por esta semana que nos diste de vida, por el alimento, por el vestido, por la casa, por el trabajo, por tu provisión y bendición. Gracias te damos, Señor, y venimos a tu casa con acción de gracias porque tú nos has permitido, tú nos das la vida, la inteligencia, la capacidad, los dones, los talentos, las habilidades para podernos convertir en proveedores. Y en la medida en que todos esos dones los pongamos a funcionar al máximo, la provisión será más abundante porque esa es tu promesa. Diga conmigo: abre mi mente, que todo lo que voy a recibir hoy sea de fruto para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia nos habla de cómo Jesús, ya que Él empezó a hacer milagros, empezó a compartirle a la gente del reino de los cielos, algo que los sorprendía, porque nadie había hablado antes de Jesús del reino de los cielos. No sabían qué era. El único que podía hablar de ese reino de los cielos era quien vivía en ese reino, y Jesús, el Hijo de Dios, vivía en la casa de su Padre, en el reino de los cielos. Por eso la gente se empezaba a agolpar. Donde quiera que Jesús iba, cuando inicia su ministerio a los 33 años, empezó con unos 12 que llamó con sus familias, y al poco rato eran multitudes las que seguían a Jesús. Por todo lo sorprendente, los milagros, las maravillas, todo lo que hacía, las sanidades, las provisiones, cómo revolucionaba el pensamiento y la mente de esas personas, hacía que multitudes siguieran a Jesús. Y dice que cuando en un tiempo que él estaba compartiendo, lo siguieron, dice que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. La verdad es que no alcanza nuestra mente a hacer matemáticas como para saber cuántos, pero eran bastantes, era mucha gente.
Y como ya no podían caber, no había auditorios como hoy en aquel tiempo en ese lugar, seguían a Jesús al desierto, a la orilla del mar, donde estas personas pudieran estar, al pie de una montaña. Y Jesús, al compartirles, se da cuenta de que ya era tarde. Y los discípulos le dicen: oye, Jesús, ya déjalos ir porque ¿dónde van a comer? Ya es muy tarde para que regresen. Y viene Jesús y les dice un reto. Y les dice: denles ustedes de comer. Yo creo que el susto que se habrá llevado el miedo. Porque imagínate decirle a 12, denle de comer a 5,000 más mujeres y niños. Su mente anduvo rebotando, ¿verdad? Como pelotita de ping pong que no sabía ni qué pensar ni qué decidir. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, sabía que iba a suceder algo. Déjeme dejar en su mente esta enseñanza. El futuro para nosotros es desconocido, pero para Dios no. Él sabe el futuro perfectamente. Por eso siempre tenemos que consultarlo y siempre tenemos que preguntarle qué es lo que Él quiere de nosotros, porque Él conoce tu futuro y mi futuro. Y Él sabía lo que había ahí. Y dispone a un pequeñito, a un niño que traía su pequeño lonchecito, como cuando les mandamos a los niños a la escuela, ¿verdad? Su lunch. Dice que ese niño traía 5 panes y 2 peces. Y lo primero que quiero traer a tu mente es que Dios siempre va a encontrar personas dispuestas a convertirse en alguien que sean partícipes y generadoras de un milagro. Todos pensamos en la multiplicación, pero pocos pensamos en ese niño. Ese niño fue y dispuso todo lo que tenía, era lo que él llevaba para comer. Y lo dispuso y no le importó dar lo que tenía él para comer, para compartirlo con los demás. Y quiero ahondar un poquito en esto, si pasamos a la que sigue. Y dice aquí, ¿por qué sucedió esto? Porque Dios siempre va a estar atento a tu necesidad. Voltea con tu vecino y dile: Dios siempre va a estar atento a lo que tú necesites. Y es algo que a veces se nos va de la idea. Siempre pensamos que necesitamos, pero parece que los únicos preocupados somos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos salud, Siempre pareciera que nosotros somos los que estamos preocupados. Pero lo primero que quiero dejar en ti es esto: Dios se preocupa más que tú por lo que necesitas y lo que le necesita a tu gente de alrededor. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice ahí en Mateo 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiere decir que lo primero que hay antes de generar un milagro es la compasión. Compasión es sentir lo que otros están pasando y sufriendo, hacer lo nuestro. Ahora que salimos a hospitales, a mí me tocó el equipo de Liste ahí con el equipo. Y la verdad es que ver a las personas ahí, algunos quizá ya tan preocupados que casi no hacían caso de lo que estaba sucediendo, tantas expresiones que encontramos. Pero déjame decirte que la compasión es quien empieza a generar un milagro. Nos tocó compartir y les di el testimonio de mi vida, de mi hijo. Y la gente se quedó impresionada. Porque ellos estaban siempre pensando: ¿qué van a hacer los doctores aquí adentro? Y yo les dije: ellos van a hacer todo lo posible a través de la ciencia, pero su vida no está en sus manos. La vida de sus familiares está en las manos, y a quien hay que pedirle es a Dios. Pues la compasión, entender que Dios tiene compasión. Dice que Jesús
vio a toda esta multitud que lo seguían porque estaban enfermos, no tenían dinero, no tenían trabajo, no sabían qué hacer, tenían problemas matrimoniales, tenían problemas con los hijos, tenían problemas políticos, sociales. Toda esa multitud estaba representada por nosotros hoy en este 2024. Pero algo que se generó en el corazón de Dios, familia, fue exactamente la compasión. Diga conmigo, compasión. Porque cuando hay compasión, entonces viene lo que sigue. Y dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. No había quien les cuidara, quien les protegiera, quien los llevara a pastos verdes, quien los llevara a las fuentes de agua para que esas ovejas pudieran tener vida. Entonces la compasión en consecuencia nos lleva a la acción. ¿De qué? De saber qué hacer con ellos. Y fíjese esta enseñanza tan poderosa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante la circunstancia y la necesidad de esta multitud? En el último párrafo, ahí está en el texto la respuesta. Comenzó a enseñarles. La enseñanza de Jesús te va a ayudar a salir de cualquier circunstancia y situación. Por eso todos los días tenemos que separar un tiempo, un momento para aprender, para que dejar que Jesús nos enseñe, y en esa enseñanza usted y yo vamos a ser libres de las necesidades. Así como nuestras profesiones, nuestras ocupaciones, nuestros oficios nos liberan de la necesidad al proveernos, así también la palabra de Dios, la palabra de Jesús viene a liberarnos para tener lo necesario. Ahora, vayamos rápidamente a ver 3 puntos. El primero es, Jesús te está esperando. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos más. ¿Qué es esto para tanta gente? Dice Juan capítulo 6, versículo 9. Nuestra mente puede pensar, ¿qué tanto es esto poquitito para tanta necesidad? Y eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Dice, mira, sí está la necesidad, Jesús le había dicho, denles de comer. Y dice, pues aquí están estos 5 panes y 2 pececitos, pero ¿qué es para tanta necesidad? Y muchas veces nosotros limitamos los milagros. Diga conmigo, limito los milagros porque solo veo lo que tengo, pero no veo lo que Dios me quiere dar. Y los discípulos estaban asombrados, porque cuando Jesús les dice, tráiganme esto, tráiganme los 5 panes y los 2 peces, se quedaron pensando, ¿y como para qué? ¿Para que el único que almuerce sea Jesús? Pero la compasión de Jesús ya tenía el futuro en control. Él sabía que iba a suceder un milagro. Y lo que quiero traer a tu mente es que un milagro no se da por cuánto tenemos, sino por la disposición que tenemos de compartirlo. ¿Sabes que la ambición, que es un deseo de tener desmedido, equivocado, genera en nosotros solamente un estrés por tener, pero nunca traerá la verdadera bendición? ¿Por qué? Porque la provisión de Dios es para compartirlo. Yo no sé si te pase, pero como papás, ¿cómo nos sentimos contentos cuando tenemos que compartir con nuestros hijos? Compartir en la mesa con el necesitado. Este viernes tuvimos esa experiencia y me asombró mi grupo. Ahí llegaron con sándwiches, ahí llegaron con bolsitas de Soriana, con cosas, todos llegaron con algo que querer dar. ¿Y sabe qué mensaje me mandó? Es que en el ISSSTE iba a haber una bendición especial en la palabra, porque había alguien que había pensado cómo convertirse en bendición para la gente que estaba necesitada. Y sabe, a todos los que participaron, Dios nunca se queda con nada de lo que nosotros podamos darle.
Él siempre lo va a multiplicar y abundar. Esa es su palabra. Ahora, ¿por qué le digo que Jesús lo está esperando? Porque ahí estaba toda la situación, las 5,000 personas, estaba Jesús, pero había alguien que tenía que llegar. ¿Quién se imagina que tenía que llegar ahí para que sucediera este milagro? Un niño con 5 panes y 2 peces. Nadie había pensado en que el niño pudiese estar ahí, pero Jesús ya estaba esperando a ese niño. Familia, amigos en la red, Jesús te está esperando para que tu milagro suceda. Jesús te está esperando para ver qué tan misericordioso quieres ser. Para que si eres capaz de dar aún lo que tú necesitas para tu vida, Dios va a prosperarlo de manera tal que se va a convertir en algo muy abundante. No solo para ti, sino para 5,000 personas más. Ahora, cuando nosotros estamos pensando siempre, ¿por qué crees que Dios va a necesitar algo? Si Él lo tiene todo, es dueño de todo, creó el universo, este planeta, la vida, todo le pertenece a Él. ¿Sabes qué no le pertenece a Dios? Porque Él te lo dio desde que te creó. La decisión de hacer las cosas. Él te dio un libre albedrío. Tú puedes elegir. ¿Lo crees? ¿Está bien? ¿No lo crees? Él respeta. ¿Lo aceptas como Señor? Él es Señor de tu vida. ¿No lo aceptas? Él se mantiene aparte. Porque Él respeta tu decisión. Pero fíjate aquí, este niño estaba esperando que algo sucediera. Yo no sé qué pasó en la mente de ese niño, pero cuando vio que todos estaban ahí y ha de haber escuchado, no tienen qué comer, ¿qué pensó ese niño? Aquí lo que tengo, mi lunch, lo quiero compartir con los demás. Ahora, cuando nosotros estamos pendientes de la necesidad, Dios empieza a proveerte. Si quieren poner la que sigue, por favor. ¿Por qué Dios te va a dar cuando tú estás pendiente de la necesidad de los demás? Porque Dios tiene que utilizar a alguien, y conmigo Dios tiene que utilizar a alguien para bendecir a los demás. Las cosas no te caen del cielo así como lluvia. Las cosas en tu vida llegan a través de alguien. Y Dios, cuando ve que tú piensas en la necesidad que las personas tienen, Él provee, Él pone los medios, Él ve las circunstancias, Él pone las personas, Él pone los medios que tú necesitas para que seas provisto. Y dice aquí adelante en Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y escuche esta frase: se les dio cuanto querían. No le dijo, a ver, espérame, somos muchos, medio pancito y un cuartito de pescado para que alcance. No, Dios no es así, familia. Dice este versículo que les dio cuanto ellos querían. Yo creo que los gorditos agarraban unos 4 o 5 pancitos y unos 3 o 4 pececitos. Yo no sé cuántos habrás agarrado tú, pero en la mañana que estábamos pensando y orando dije, yo sí me hubiera echado 3 tortitas de pescado, la verdad. Y fíjese lo que dice la Biblia. No le dijo, pues a ver, pues mídele, compadre, porque pues a ver cómo, ¿no? Dice que los discípulos le dieron cuanto la gente quería. Y lo que quiero dejar en tu mente, familia, es que Dios te va a dar cuanto tú quieras cuando creas que ese milagro va a suceder en tu vida. Pero si no sucede, es porque nos falta el poderlo creer. Y déjame decirte que entre esos 5,000 hubo personas que dijo, no, pues a lo mejor no alcanza. A lo mejor pues yo
pues, un pancito y una colita de pescado. Y fue quien dijo, yo tengo toda la fe en Jesús, échenme 5 tortas, yo me las voy a echar. La mente, escuche usted, la mente que le cree a Dios es capaz de ver la abundancia con la que Dios te va a proveer. Pero a veces nuestra mente limita a Dios. Y a veces pensamos, ay, no me vaya a ver yo muy colgado, muy mala onda. Eso Dios no lo entiende. Él es un Dios de provisión abundante. Y Él dice en su palabra que Él te va a dar conforme tu fe y conforme tú pidas. Por eso dice aquí, en estos puntos, dice el primero, un milagro surge cuando somos sensibles a la necesidad. Déjame decirte algo. No sabíamos cuántas personas iba a haber. Pero déjame decirte que Casa del Padre llevó más de 300 cenas a esas personas. Y se prepararon menos. Quizá no vieron el milagro, pero yo sí lo vi en el ISSSTE. Bueno, con decirnos que se nos acabó todo, hasta el café. Sorprendentemente salieron los doctores, las enfermeras. Salió la gente a recibir la cena, no solamente los familiares. A diferencia de otro tiempo que se estaba ofreciendo ahí también. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no íbamos por un compromiso de quedar bien con alguien. Íbamos por la necesidad de las personas que estaban ahí. Y déjame decirte que cuando tú ves la necesidad, el milagro está por suceder. Y ahí es donde tú y yo tenemos que funcionar. Y luego dice ahí más adelante, será más que suficiente para suplirla. Nunca pienses que la necesidad es que digas, ya, pues ya con esto, ¿no? De repente dices, Señor, pues con que me des frijolitos y tortillas. Te voltea a ver Dios y dice, yo no soy Dios de frijoles y tortillas. Yo soy un Dios de abundancia. ¿Qué me quieres pedir? Pues una sopita, un guisado, un postrecito, agüita de sabor. Ya se le están imaginando. Pero la sorpresa, ¿qué es lo que hay en tu mesa? Entonces ahí tienes la respuesta. Tu mesa en tu casa es el resultado de la bendición de Dios para ti, porque ha visto tu necesidad. Dice Juan 6, versículos 12 y 13, y cuando se hubieron saciado, diga conmigo saciado, no mal pasado, saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Una de las muestras que Dios era más abundante que las 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, Dios iba a proveerles en un milagro, era que sobraron 12 cestas. ¿Cómo es posible que antes no tenían que llevarles y después sobran 12 cestas? La clave estuvo cuando se lo llevaron a Jesús. Si estos 5 panes se hubieran quedado con su niño y con el niño y su familia, el milagro no hubiera sucedido. La clave de tu milagro es cuando tu necesidad y tu provisión la llevas delante de Jesús. Y delante de Jesús sucedió ese milagro. A lo mejor la familia hubiera comido bien del niño con sus 5 panes y sus 2 peces, pero ellos fueron sensibles y lo llevaron a Jesús. Y lo que quiero decirte, familia, amigos en la red, es que cuando tú llevas tu necesidad delante de Jesús, pero al mismo tiempo llevas un corazón dispuesto, sensible a la necesidad de los demás, con compasión por los demás, el milagro está sucediendo. Y dice ahí que Dios nos va a dar más abundantemente de lo que necesitamos. Y déjame darte una muestra.
en tu casa. Te aseguro que siempre que cocinas, sirves y hay más. Todas las mujercitas de casa se dan cuenta. Y aunque nos lo queramos cenar, siempre queda. Y ahí te va esta prueba. Abre tu refrigerador y ve cuántos pedacitos de lo que comiste están ahí. O de lo que fuiste a un restaurante y no te terminaste. Esto es una muestra de tu vida diaria porque tú eres un testigo de la provisión, de la abundancia con la que Dios te está dando hoy. Ahora, si en esto que tú tienes lo ves, ¿qué no podrá ser cuando nosotros compartamos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces con los que están necesitados? ¿Quieres que haya bendición? Sé sensible a lo que Jesús dijo. Ve al que está necesitado, ayúdalo, y yo me convertiré en tu proveedor. ¿Por qué? Mientras César pasa al piano, déjame decirte que Dios no solo provee para el día de hoy. Voltea con tu vecino y dile: Dios no te da solo para que comas hoy. Él te va a dar de comer siempre. ¿Por qué? Porque Él proveerá siempre a sus hijos. Y fíjate dónde está la clave: a los que le buscan y a los que le honran. Ese niño fue a honrar a Jesús diciéndole: aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Y Jesús, yo creo que ha de haber abrazado a ese niño. Yo no sé, pero no sé si lo besó o no lo besó, pero yo lo hubiera agarrado a besos ese chiquito. Al ver ese corazoncito dando. Por eso el que no es como niño no puede heredar los reinos de los cielos. Porque ese corazón tiene que ser así. Y en esa bendición, familia, sucedió un milagro. No solamente para su familia, sino para todos los demás. Y déjame pensar en algo que la Biblia no dice. Pero seguramente la familia de ese niño nunca tuvo otra vez necesidad. Porque si pudo poner para 5,000 personas, Jesús no se iba a quedar solamente con el milagro. Jesús iba a bendecir a la familia de ese niño. Por eso, ¿qué Dios nos ha dado para convertirnos en bendición? El día que dejemos de pensar solamente en beneficiarnos y el día que pensemos en ayudar a los demás, al vecino, al amigo, al compañero, a la persona que está en necesidad, la provisión de Dios empezará a darte. ¿Por qué? Porque Dios no te va a pedir algo que no te dé. Por eso cuando ofrendamos decimos: de lo que tú nos has dado, te damos. Cuando diezmamos decimos: de las habilidades, dones y talentos con los que yo voy a generar en nuestras profesiones, oficios o lo que hagamos, de eso mismo te vengo a dar. Así que ese niño, yo creo que en ese tiempo pensó: bueno, pues si ya tengo aquí esto, Dios me lo dio, ¿por qué no ponerlo a los pies de su hijo para que se convierta en bendición? Dios no solo provee para tu hoy, familia, Él quiere proveerte siempre. Y quiero terminar este tiempo, concluir esta enseñanza. Dice Marcos 8, 18 y 19. Cuando los discípulos empezaron a decir: estamos necesitados, está sucediendo esto, Jesús viene y les dice: ¿tienen ojos para ver y no ves? ¿Tienes oídos o tienen oídos para oír y no oyen? Y les dice: ¿ya no se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellas le dijeron: 12. Familia, tú eres un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo ha provisto, de cómo ha llevado lo necesario. Pero nos olvidamos a veces, y cuando estamos por pasar por una necesidad, porque necesitamos un milagro, se nos olvidan los milagros que ya sucedieron.
Y viene Jesús y les dice a los discípulos: ¿ya se les olvidó? ¿No tienen ojos? ¿No tienen oídos? ¿No vieron cómo multipliqué esos 5 panes y esos 2 peces para alimentar a 5,000? ¿Qué pedirán ustedes que no se los pueda dar? Y familia, hoy está aquí diciéndote Jesús lo mismo. ¿Qué no te he dado? ¿Se te ha olvidado? ¿O aún te acuerdas de lo que Dios te dio? ¿Te acuerdas cuando no teníamos? ¿Y hoy qué tenemos? Le dice a los discípulos: ustedes llevaron las 12 cestas de todo lo que sobró. Y hoy Dios ha sido bueno con nosotros y nos da más abundantemente. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿estamos dispuestos a ser misericordiosos con los que necesitan? Y no solamente es llevándole cosas físicas. Por eso me encantó esto. Cuando vio la necesidad, que eran como ovejas que no tenían quien les proveyera, dice que les comenzó a enseñar. Y déjame decirte que las enseñanzas de Jesús abren las puertas de la bendición para un milagro en nuestras vidas, familia. Yo quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás. Y sé que todos necesitamos un milagro. Y un milagro puede ser de diferentes maneras. Puede ser probablemente de provisión. Puede ser de salud. Puede ser de restauración de tu vida. Rescate de una adicción. Rescate de tu matrimonio. Rescate de tu familia. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es el milagro que tú quieres pedirle a Dios en esta mañana? Y déjame decirte algo: el Dios de los milagros está aquí porque es su casa. Solo falta que haya alguien como ese niño que vaya a decir: aquí está esto, para que se convierta en bendición. ¿Qué le puedes llevar a Jesús? Si todo lo que tenemos Él no lo dio. Lo que puedes llevarle a Jesús es tu vida y decirle: aquí estoy. Tú me la diste, Señor. Quiero entregarte. Que tú seas el control de mi vida. Ya me cansé de luchar de una manera, de otra, y parece que regreso a la misma situación y a la misma circunstancia. Pero Dios que está aquí te está recordando que Él es un Dios de milagros. Y si tú necesitas a un Dios de milagros, levanta tu mano delante de Dios. Y con tu mano levantada te voy a pedir que salgas de tu lugar y pases aquí al frente. Y le digas: Señor, como esos 5,000, yo necesito un milagro. Probablemente no sea de comida, pero necesitas un milagro en tu matrimonio, en tu familia, con alguien que tú conoces. Y Él está aquí, listo, para que ese milagro llegue a tu vida. Háganse hacia el frente para que la gente pueda entrar, todos los que vienen por los pasillos. Acérquense un poquito más, que todos podamos caber. Todos los líderes, por favor, ayúdenos a ministrar la vida de las personas. Acérquense más en medio. Vénganse aquí, hijos, vénganse. Aquí en medio, aquí en medio. Cuando era niño, trataba yo de imaginar cada vez que yo escuchaba esta historia bíblica. Y dije: ¿cómo habrá sido? ¿Cómo fue que los panes se convirtieron en más panes? ¿Cómo fue que esos peces se convirtieron en más peces? Y como buen niño corro con papá a preguntarle: papi,
¿Cómo es eso? Y me dijo algo impresionante. Me dijo: hijo, todo lo que ponemos en las manos de Dios, todo lo que ponemos en las manos de Jesús, escuche esta palabra, invariablemente se va a convertir en un milagro. Todo lo que pongas en las manos de Jesús, invariablemente se va a convertir en un milagro. Y me decía: Jesús empezó a partir el pan para entregarlo, y después ese milagro se trasladó a las manos de los discípulos. Ellos partían y partían y partían, y nunca el pan dejaba de producir. Partían y partían los peces y nunca dejaban de salir. Y eso, familia, es lo que necesitamos en esta mañana. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: aquí estoy, Señor. Tu palabra me ha enseñado que eres un Dios de milagros. Y tú sabes el milagro que yo necesito. Empiécelo a declarar delante de Jesús. Empiece a decirle: Señor, yo necesito esto en mi vida, en mi familia. Si es de provisión, si es de sabiduría, si es de liberación por alguna adicción, por un mal pensamiento, por cualquier cosa que esté impidiendo que ese milagro suceda hoy, entrégaselo a Jesús. Y dile: Señor, yo no puedo con esto. Mi vida no puede con esto. Vengo y lo traigo delante de ti, porque yo sé que en tus manos los milagros suceden. Así como se multiplicó el pan y los peces, en tus manos mi milagro está. Y diga muy fuerte: Señor Jesús, dame mi milagro. Envíame mi milagro. Yo lo necesito. Aquí estoy creyéndote que tú tienes el poder para darlo, para hacerlo. Padre, aquí estamos, Señor. Tu palabra nos ha hablado de este milagro tremendo que sucedió. Por eso la gente estaba asombrada con Jesús, por cada milagro que estaba sucediendo. Y hoy aquí en tu casa, Señor, nosotros estamos pidiendo: si hay alguien que tiene alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre esa enfermedad. Sé sano en el nombre de Jesús. Si alguien tiene una adicción, alguna atadura en algo que no puede controlar en su vida, aquí está el Dios de milagros. Padre, tú viniste a libertar a los cautivos. Y si alguien en este lugar está atado por alguna situación que no puede sacar de su vida, tu palabra dice que tú traes libertad. Y hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que son libres de adicciones, de pensamientos, de ataduras equivocadas, para que tu libertad en Cristo Jesús venga sobre sus vidas, Padre. Y si alguien está aquí en necesidad económica, Padre, tú eres el proveedor. Yo sé que tu Espíritu Santo empezará a traer una unción para ver, Señor, cómo pueden convertirse en proveedores. Proveedores de tu gracia, Señor, para poder ser bendecidos. Padre, aquí estamos pidiéndote que tú traigas, Señor, bendición. Que puedan testificar de cómo tú, Señor, abres las ventanas de los cielos para traer, Señor, esa provisión. Y que seremos testigos, porque tu palabra dice que seremos testigos. Nosotros mismos viviremos la experiencia como testigos
de ver cómo tú abres las puertas de bendición para proveer a la vida de tus hijos. No más necesidad, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos una bendición de Él para poder proveer a nuestras familias. Pero lo más importante, familia, no es lo que tengamos en esta tierra. Algún día partiremos, algún día moriremos. Ya no necesitaremos comida, vestido, casa, autos, lo que necesitemos para vivir o transportarnos. Familia, lo que necesitamos es algo que vaya por toda la eternidad. Cuando nos muramos, cuando partamos de esta tierra, necesitamos tener algo que nos garantice el poder ir a la eternidad con Jesús al cielo. Y eso solamente sucederá cuando recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en el cual podamos ser salvos, dice su palabra. Así que lo más importante es que tengas al proveedor de los milagros en tu vida. Y esto es cuando recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Si ya lo recibiste, renueva ese compromiso con Él. Pero si no lo has recibido, en esta mañana dile: Señor Jesús, aquí estoy. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Mi vida de aquí en adelante ya no me pertenece. Mi vida de aquí en adelante te pertenece a ti, porque tú me la diste para que esté contigo hoy y toda la eternidad. Padre, aquí estamos refrendando nuestra fe, refrendando, Señor, nuestra decisión de entregar nuestras vidas a ti. Recíbelas, renuévalas, restáuralas. Y si alguien por primera vez lo hizo, camina con Él, Señor. Que todos los días de su vida, como es tu promesa, camines con Él, día y noche. Padre, aquí estamos, dándote gracias en tu casa. Es casa del Padre porque es tu casa. Y nosotros, tus hijos, venimos a rendirnos delante de ti. Diga conmigo: Señor Jesús, recibe mi vida, recibe mi petición, contéstame conforme a tu gracia y a tu misericordia. Yo recibo mi milagro, yo recibo mi sanidad, yo recibo mi bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.